Diremos que es actualmente director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene maestría en Ciencias en Ingeniería Civil por la Universidad de Stanford y es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente se desarrolla como profesor titular del área de proyectos de la ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia desde 2003, donde se ha desempeñado en los cargos de subdirector de la ETS de Ingenieros de Caminos de 2004 a 2008 y también en el periodo de 2013 al 2006 y de director académico de Máster Oficial en Planeación y Gestión de Ingeniería Civil del 2008 al 2016. Sus líneas de investigación están centradas en el proceso de innovación en empresas del sector de la construcción, en métodos de contratación colaborativos y sostenibilidad social de la infraestructura. Ha publicado numerosos artículos en estas áreas, así como otros relativos a la formación en ingeniería de la construcción. El doctor ha participado en numerosos proyectos internacionales con universidades europeas y americanas, financiadas por organismos estatales y de la Unión Europea. Dejo con ustedes al doctor Eugenio Pellicer Armin. Muchas gracias y, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, muchas gracias. Primero, agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la invitación que me han efectuado para estar aquí en este acto tan entrañable de los 80 años de la Facultad de Ingeniería. Quería agradecer especialmente al subdirector, a Fernando Lazcano, el que me haya invitado. Y bueno, la verdad es que para mí estar en este auditorium pues me recuerda un poco a una charla de estas de TED, ¿no? Yo no esperaba estas cosas. Yo tengo aquí una charla preparada más al clásico estilo académico de las que ustedes muchas veces recibirán en clase. Y bueno, no esperaba algo así. Encima, además, mis tres predecesores pues lo han hecho brillantemente, con lo cual, si hay algún tipo de calificación, ustedes lo van a tener fácil, ¿no? Como yo actúo el último, pues me ponen el último, me dejan ahí y ya está. Bueno, muchas gracias. En todo caso, voy a empezar. Bien, voy a dar una charla sobre innovación en empresas del sector de la construcción. Voy a intentar ser breve. Y, bueno, ¿por qué este tema? Bueno, este tema, entre otras cosas, porque lo conocemos o lo conozco mucho. Llevamos ya unos años trabajando con empresas en España, empresas constructoras, que, bueno, que esto es el típico tópico, valga la redundancia aquí, en la construcción se innova. Diapositiva, por favor. En la construcción se innova, pues todo el mundo piensa que la construcción es la peor de las industrias, de los sectores, que lo hacemos todo muy mal, que no innovamos, que todo está subcontratado, que se hace de cualquier manera. Pero realmente es así, realmente no se innova en la construcción. Siguiente, por favor. Bueno, en mi opinión, y es un poco lo que les voy a contar aquí, en mi opinión sí que se innova. Y lo que vamos a hacer aquí es ver un poquitín cuál es el problema. Vamos a entrar primero a ver lo que significan esas palabrejas o ese acrónimo de I+D+I, que no sé hasta qué punto se utiliza aquí en México, en España se utiliza mucho. ¿Y qué significa? Pues significa investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Siguiente, por favor. Bien, lo que quería ante todo pues, es empezar con una definición que nos dé una idea de, ¿es lo mismo investigación, desarrollo tecnológico e innovación? Aunque a veces, por simplificar, hablamos de innovación en general, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Ahí tienen unas definiciones: investigación, indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos en el ámbito científico o tecnológico, mientras que desarrollo tecnológico es otra cosa, es la aplicación de los resultados de la investigación para la fabricación de nuevos materiales o productos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, pues bueno, podemos pensar que tanto desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, las empresas constructoras o las empresas en general del sector de la construcción pues lo tienen complicado, ¿no? Porque el aplicar eso a lo que hacemos, ¿no? Y como decía antes el profesor García, que además estamos haciendo o construyendo muchas veces o siempre en un lugar fijo, que además ese lugar fijo se puede complicar muchas veces porque si es un auditorio como este, pues es muy fijo,
Pero si es una carretera o es un ferrocarril, pues es muy fijo, pero a lo largo de muchos kilómetros, con lo cual todavía es más complejo. Entonces aparece el concepto de innovación. Innovación es la explotación o empleo de nuevas ideas en una organización. Y eso ya es más diferente, nos plantea una alternativa mejor. Es decir, ya no se trata de que investigue o que haga un desarrollo tecnológico en el sentido que hemos visto antes, sino que algo que han hecho otros, yo lo puedo aplicar a mi organización. A lo mejor lo que ha hecho la empresa de al lado, pero normalmente o en muchas ocasiones es lo que se ha utilizado en otra industria o en otro sector que yo sea capaz de aplicarlo a mi empresa o de aplicarlo a un proyecto o a una obra. Eso es un poco de lo que vamos a tratar aquí. Ese concepto sí que tiene mucha cabida en el sector o en la industria de la construcción. Siguiente, por favor. Bueno, este es un informe que se hizo en España hace muchísimos años ya, todavía siglo XX, año 2000, innovación en la construcción. ¿Qué decía COTEC, que es una organización que se encargaba o se encarga todavía de analizar lo que sucede desde el punto de vista de la innovación? Decía, salvo las grandes empresas y muchas de las especializadas, las empresas no consideran la innovación como un factor determinante de su estrategia. Correcto. Eso sigue siendo cierto muchos años después. Ya veremos cómo algunas de estas afirmaciones, claro, han pasado 17, 18 años, pues han cambiado y efectivamente pues en España y yo creo que en otros países del mundo también, pues las empresas a lo mejor de carácter más mediano, pues sí que lo hacen. Tengan en cuenta que España tiene una característica del sector de la construcción muy peculiares y es que tiene empresas constructoras gigantescas que están por todo el mundo. 5 o 6 empresas gigantescas que están aquí en México, están en Estados Unidos, están en Australia, Acciona, Dragados, Ferrovial. Bien, eso no suele suceder en otros países donde la estructura de esas empresas pues, suele ser un poco más pequeña. En muchas ocasiones los procesos innovadores no se registran ni explotan adecuadamente. Es decir, puede que se innove, pero realmente nadie se da cuenta de ello. La mayor parte de las empresas tienen escasa experiencia en I+D, no participan en proyectos. Eso también es cierto, pero también está cambiando. La política de la Unión Europea en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación es que para casi todos los proyectos que se presenten, no vale, por ejemplo, lo típico de no, voy como Universidad Politécnica de Valencia. No, no vale. Tiene que ir usted con empresas. Si no va usted con empresas y son una gran parte del consorcio, seguramente no va a tener ninguna posibilidad. Las asociaciones empresariales no impulsan la innovación suficientemente y las empresas constructoras raramente implican a sus administradores y clientes. Bueno, todo eso es cierto, ha ido cambiando un poquito y vamos a ver un poco por qué. Siguiente, por favor. Por lo tanto, mi opinión es que las empresas sí que innovan. Y aquí pongo innovación, no pongo investigación o desarrollo tecnológico. Como innovación, sí. El siguiente. El problema es este. Lo documentan, ahí es donde viene el problema. En una constructora, en el sector de la construcción, en otros también, pero en la industria de la construcción hay mucha tendencia al secretismo. No te voy a decir lo que me cuesta esto, no sea que al saber lo que cuesta, por ejemplo, mi hora de camión, pues tú vayas a reventar el precio en el próximo contrato y me saques del mercado, ¿no? Aquí lo mismo. No voy a explicar cómo he resuelto, por ejemplo, este paso bajo una vía de ferrocarril, porque igual resulta que entonces te estoy dando una ventaja competitiva. Bien, ese es uno de los problemas. Entonces, sí que hay innovación, es una innovación, como ahora luego veremos, un poco inconsciente, que no se acaba de documentar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, este es un gráfico que me gusta mucho, Salvador ha sacado uno parecido, y es que, vamos a ver, hay dos tipos de mejora en una organización. Una que es la mejora continua, la de la calidad, la que ha hablado Salvador, las que todo el mundo conocemos de los grandes sabios, pero hay otra, la de la innovación, que supone para la empresa o para una organización un salto tecnológico. Las dos son igualmente importantes, las dos son las patas, pero lo que es más importante y lo que es más desconocido todavía es que tiene que haber una retroalimentación de ambas patas. Es decir, si todo eso no va de vuelta a la organización, no estoy aprendiendo, mi organización no aprende. Es un poco cuando comentábamos al principio de la mañana el tema de Google, pues aquí lo mismo, la organización tiene que ser capaz de aprender. No tenemos una heurística para que aprenda, pero sí que debemos que intentar que lo que se haya aprendido, o bien por mejora continua, o bien por salto tecnológico, o innovación, etcétera, no solamente mejore nuestra competitividad, sino que también vuelva a la organización por medio de nuevo conocimiento. Siguiente, por favor.
Bueno, en España lo que pasó hace 12 años es que, bueno, se dieron cuenta de que de alguna manera había que incentivar esto, en otros países también, y empezaron a sacar por lo típico, ¿no? Había una ley de tasas que ayudaba a las empresas que hacían I+D+I, apareció también la convocatoria de proyectos europeos que les he comentado antes, que incentivaba o prácticamente requería que en todas las propuestas hubieran empresas, o sea, hubiera parte privada, no solamente centros de investigación o universidades. Y una cosa muy importante, dijo la Administración Pública, vamos a ver, si usted quiere que le adjudique una obra, no solamente voy a tener en cuenta el precio, sino que voy a tener en cuenta otras cuestiones que ya he tenido en cuenta o que se tenían en cuenta, como la calidad, la prevención de riesgos laborales, incluso los procedimientos que usted propone, pero también si propone algún tipo de medida innovadora. Esto fue, por así decirlo, el chispazo que hizo saltar a las empresas, porque las empresas dijeron, resulta que voy a poder contratar más si hago innovación, o si documento esa innovación, o si digo que la voy a documentar, pues vamos a hacerlo. Entonces el Gobierno sacó también o promovió una serie de normas de UNE. UNE significa una norma española, que es algo parecido a la ISO, pero a nivel local, sobre gestión de la I+D+I. Bien, esas son las normas. Hay una norma como todo, como si cogen la norma de calidad, pues aquí es algo parecido, pues tiene una norma de definiciones y sobre todo las importantes son la 1 y la 2. La 1 que se refiere, ¿cómo puedo documentar la innovación en un proyecto? Y la 2 es, ¿cómo aplico un sistema de gestión sistemática de la innovación en mi empresa similar al de la gestión de la calidad? Esas son las dos normas clave. Pero aquí, a diferencia de la calidad, donde simplemente se está hablando, como hemos dicho antes, de una mejora continua y, por lo tanto, todos nos acordamos, todos sabemos, a todos nos suena la ISO 9001, que es la que habla efectivamente de todas esas mejoras que se pueden hacer en la organización con pequeños pasitos. Aquí aparece otra, porque el salto es un salto puntual que se puede realizar por proyectos, se puede realizar por obras. Y eso es un poco lo que quieren decir cada una de estas dos normas. Luego hay otra sobre vigilancia tecnológica y otra sobre aplicación al sector de bienes de equipo, a la manufactura, a los coches, etc. Es decir, siempre van a lo fácil también, a las construcciones que no nos ayudan mucho, ¿no? Siempre van a lo que es más sencillo. Se mueve el coche, pero en este caso no se mueve la casa. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos los objetivos que tenía. En principio, aumentar la competitividad de las empresas y, segundo, también mejorar la gestión del conocimiento, como ya hemos comentado antes, con dos aspectos: establecer una metodología y también algo importante, que era crear una estructura organizativa propia. Siguiente, por favor. Bueno, a ver, estructura organizativa propia. Lo que hemos visto en la mayoría de las empresas es que esas empresas cogen su departamento de calidad, que ya existe, y se basan en ese departamento de calidad, se apoyan en él. Esto es una muy buena medida porque, como hemos comentado antes, son, por así decirlo, dos patas de un mismo todo, ¿no? Entonces, a partir de ese departamento de calidad se puede generar un departamento de I+D+I. O, como nosotros hemos visto en muchos casos, el departamento de I+D+I era una persona. Obviamente uno no puede empezar la casa por el tejado, como dicen en mi pueblo, sino que tiene que ir poco a poco. Lo normal es que sea una persona, a veces a tiempo parcial, pero debe ser una persona que específicamente se dedique a eso y que, como pasa con calidad, no esté involucrada en la producción habitual de la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, hay una serie de etapas clave del sistema, como es, primero, como pasa muchas veces, hay que hacer un análisis interno y externo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el contexto? ¿Dónde tenemos que ir? Identificar y analizar problemas y oportunidades, un DAFO, si quieren ustedes llamarlo así. Hay una parte también muy importante, que es la vigilancia tecnológica. ¿Qué están haciendo los demás? La tercera, creatividad. Tenemos que generar nosotros las ideas. Las ideas nos pueden venir por un problema o nos pueden venir internamente por la empresa, porque veamos que hay algo que se puede hacer mejor. Planificación y ejecución del proyecto, porque esa idea tiene que dar lugar a un proyecto de innovación. Seguramente ese proyecto de innovación está referido a una actuación de la empresa en una obra o en algún otro contrato de otro tipo. Y luego, finalmente, tenemos la posibilidad de hacer una transferencia de tecnología o de proteger los resultados mediante patentes, etc. Siguiente, por favor. Bueno, eso está en inglés, pero yo creo que todos ya...
nos hemos acostumbrado al inglés, nos guste o no. Y este sería un poco el proceso que tenemos que seguir. Primero, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la vigilancia tecnológica. ¿Qué están haciendo los demás? Tengo que estar alerta porque si resulta que la empresa constructora que tengo al lado está empleando una maquinaria que yo no la estoy utilizando y no me estoy enterando, pues seguramente cuando quiera cogerme a rueda, pues habrá pasado un tiempo y habré perdido oportunidades que pueden ser económicas o de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, necesito ver primero qué fuentes tengo, qué medios puedo disponer, qué canales de información son los que voy a analizar. Ahora con Internet lo tenemos todo mucho más fácil. ¿Qué fuentes de información son las que me interesan? Hay que buscar, pero ojo, un problema que tiene Google, los que no se han dicho antes, pero al menos para mí, es que a veces vuelve tanta información que no sé realmente cuál es la buena. Aquí nos puede pasar lo mismo. Si tenemos un exceso de información, tenemos que ser capaces de filtrar la información que es buena para nosotros, ¿no? Por lo tanto, habrá que capturar esa información, analizarla, ver si es relevante o no, ¿de acuerdo? Y no nos quedemos con aquello que no es relevante. Desde el punto de vista científico y tecnológico, aparte de que Google u otro buscador nos devuelva una cierta información, hay que garantizar que esa información pues es confiable. Se hace una evaluación y una categorización y se hace un registro. Un registro que seguramente tendré que utilizar una base de datos, o ya no se trata aquí de funcionar con papelitos como en otra época, ¿no? Se trata de tener un sistema lo más informatizado y accesible a toda la organización. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente etapa es la más importante, creatividad. Me diréis, pero si es que soy ingeniero, yo no soy aquí un artista, ni un tal, ni un literato. Bueno, pero da igual. Tenemos, por una parte, una vigilancia tecnológica con unos registros ya que algún compañero de la empresa se ha encargado de analizar, y después tenemos, si estamos en una empresa constructora, estamos construyendo obras. Y en esas obras aparecen problemas. Pues resulta que en mi obra pues ha aparecido una tubería de gas que no tenía prevista. ¿Qué hago ahora si tenía que pasar por ahí el paso o la autopista o lo que fuera? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo a lo mejor ir a un método convencional, pero a lo mejor existen otras maneras de solucionar el problema ahora en 2017. ¿Hay alguna idea? Si hay alguna idea, se apunta a la idea, se registra la idea. Todo eso es lo mismo, a una base de datos, que no se pierda. Se evalúa la idea. Tengo que asignar un responsable, porque si no la idea se va a perder en el limbo. ¿Quién es el responsable de llevar adelante esto? Y no olvidémonos. Luego hay que hacer algún tipo de memoria o rellenar algún tipo de ficha mínima sobre esa idea, sobre esa que pensamos que puede funcionar, evaluarla y decir si pasa al siguiente paso. Vamos a llevar a cabo un proyecto completo de I+D+I respecto a esa idea. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos el tema del proyecto de I+D, porque lo tengo en la siguiente diapositiva, pero siguiendo con ese proceso, pues sería, primero, ver qué tareas y recursos necesito para llevar a cabo esa innovación. Lo tendré que plasmar en papel. No se olviden ustedes de que todo esto venía porque yo opinaba que sí que innovábamos, pero también opinaba que no se documentaba. Y ese es el problema, ¿no? Por lo tanto, tiene que plasmarse en papel. Ojo, cuando digo papel, a lo mejor no hay que utilizar el papel para nada, porque estamos en nuestra base de datos de múltiple acceso para todos los miembros de la organización. Vemos cómo se puede llevar a cabo la innovación, vemos si existe algún tipo de entregable y además tenemos que pensar en cómo controlamos, cómo medimos la progresión de la implantación de esa idea en la obra. ¿Vale? Y si es así, si tenemos ya claro, por ejemplo, cuando ya esa medición nos diga que se ha llevado a cabo la implantación de la idea en la obra, pues tenemos un informe final que también volverá a ir otra vez a la base de datos. Siguiente, por favor. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros proyectos de I+D. Bueno, me disculpo aquí porque, visto las anteriores presentaciones con tanta foto y tanto dibujo, pues las mías son bastante áridas, pero bueno.
¿Qué tengo que decir? Tengo que decir lo que quiero hacer, cuáles son mis objetivos, cuál es la innovación propuesta. Tengo que planificar cómo lo voy a hacer. Tengo que justificar que realmente es una innovación. Oiga, tengan en cuenta que hemos hablado también que había una ley del Gobierno que me permitía desgravarme fiscalmente si eso realmente era una innovación, por ejemplo. Tengan en cuenta ustedes también que habíamos dicho que en las licitaciones de organismos públicos se estaba puntuando si estaba o no estaba innovando. Por lo tanto, esto tiene que hacerse de la manera más seria posible para que esos organismos comprueben que efectivamente eso se trata de una innovación, no algo que yo simplemente me he inventado. Necesito un presupuesto. ¿Cuánto me va a costar? Porque mi jefe de arriba me va a decir, muy bien, que innoves, etcétera, todo eso está fenomenal, pero ¿cuánto dinero nos va a costar tu innovación? A lo mejor hay que responder, no, es que si hacemos la innovación nos ahorramos no solamente dinero, sino tiempo, aparte de otras ventajas que podamos tener. Y también un plan de calidad fundamentalmente en el control de la documentación y en el seguimiento de la planificación. He puesto ahí en rojo algo que pasa muchas veces con la calidad y que tenemos el riesgo también de que nos pase aquí. Y es que todos los papeles se rellenan a posteriori. No. Si lo relleno todo a posteriori, es que va a venir el revisor y me van a pedir todos estos papeles, resulta que no he hecho mis deberes, hay una auditoría. No, cuando venga el auditor tienen que estar los papeles, pero no porque los he rellenado la noche anterior, ¿no? Sino porque se han hecho a tiempo. Si no, realmente no valen para nada. Siguiente, por favor. Y luego ya quedan dos aspectos que a muchas empresas también les cuesta, es decir, difusión de los resultados. Bueno, me dicen, oiga, que esto es mi invento. Vale, si es mi invento, nos valdrá la diapositiva siguiente, que es protección. Yo puedo patentarlo, yo puedo hacer algún tipo de modelo de utilidad, etcétera, lo que me interese, por si alguien lo quiere utilizar, entonces le venderé ese producto, ¿no? Pero, en cualquier caso, tengo que difundirlo entre la organización, ¿vale? Y a lo mejor, con el cliente, tengo que hacer algún tipo de contrato de transferencia para que el cliente lo pueda utilizar posteriormente en contratos parecidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un aspecto que muchas veces se olvida, pero que también es importante. Siguiente. Bueno, esto es lo que comentaba de la protección con patentes, modelos de utilidad, etcétera. Siguiente. Bueno, otro aspecto importante. Indicadores. ¿Cómo lo mido? Bueno, yo conozco una empresa que es Acciona, y ustedes igual también la conocen porque es una constructora muy grande, que solamente tiene un indicador. ¿Se ha aplicado en obra, sí o no? Si lo que usted me dijo al principio que era un proyecto no lo ha aplicado realmente en obra, no me vale y no lo cuento. No le cuenta al director de innovación como un éxito, por así decirlo, en su balanza. Pero bueno, si quiero hacer un seguimiento de cómo funciona el sistema, pues puedo, por ejemplo, apuntarme las fuentes que sigo, las ideas que voy acumulando, los proyectos que realmente certifico, los anteproyectos que van a pasar a proyectos, los organismos con los cuales he tenido relación a raíz de esos proyectos, es decir, puedo tener muchos indicadores. Siguiente, por favor. Pues, lo que siempre debo tener claro son estos tres aspectos que tienen ustedes en pantalla. Primero, tengo que difundir el sistema para el conocimiento del personal. Además, para difundir el sistema, necesito el apoyo total y absoluto de la dirección de la empresa. Si la dirección de la empresa no apoya, esto fracasa siempre. Pasa algo parecido como el sistema de calidad. El sistema de calidad, pues sí, lo haré hasta que, o sé que está ahí, hasta la noche anterior que venga el auditor, que me dedicaré a rellenar papeles. Pero eso, insisto, no me sirve para nada. Tienen que estar convencidos. Nosotros, en algunas empresas, nos encontramos con el caso curioso de que los ingenieros que estaban a pie de obra a cargo de las obras y de los proyectos, pues sí que estaban convencidos de que innovaban y lo tenían claro. También eran conscientes de que por prisas no podían documentarlo, porque no habían acabado una obra, ya estaban pensando, porque obviamente por cuestiones de producción, ya estaban pensando en la siguiente obra. Es importante también certificar el sistema por la norma, porque eso nos está obligando. No solamente proyecto a proyecto, sino el sistema en general. Es una norma muy parecida, casi paralela a la ISO 9001.
Y luego que se utilice cuando toca. Insisto, no justo la noche anterior de la auditoría. Y fomentar la cultura de la innovación en la empresa. Nosotros, insisto, que en algunas empresas sí que vimos cómo eso funcionaba, porque curiosamente a lo mejor el tema de la calidad lo ven más, o en estas empresas lo veían más como algo que era más burocrático. Sin embargo, en la innovación muchos de los ingenieros, muchos de los operarios de la empresa veían que participaban y que eran sus propias ideas las que luego se podían llevar a la práctica, o que eran, de alguna manera, actividades compartidas por muchos que tenían un fruto claro. El siguiente, por favor. Bueno, esto es el caso de una de las empresas. Fue la primera con la que empezamos a trabajar. Si recuerdan ustedes al principio, he puesto que el Gobierno de España sacó lo de las licitaciones en el año 2005. Bueno, pues en el año 2005 teníamos a la puerta de mi despacho, tenía 3 empresas que querían que les ayudáramos a esto, ¿no? Por cuestiones de ética, elegimos solo una de ellas porque nos parecía que eso de trabajar con 3 a la vez no debía ser muy bueno. Entonces, con la que más tiempo llevamos trabajando, fíjense ustedes ahí un poco la evolución. Primero, la facturación de la empresa, cómo va subiendo hasta el año 2009 y a partir de ahí baja. Bueno, la crisis es en el 2007, pero en España, para las empresas de la construcción que se dedicaban sobre todo a obra pública, hubieron 2 o 3 años en los que todavía siguió habiendo trabajo, bastante trabajo por inercia. Y bueno, ahí tienen beneficios, etcétera. Nos interesa sobre todo la parte de abajo. Fíjense, empleados trabajando en el Departamento de Innovación. En el año 2006 había 1. Yo les diría a ustedes que no era 1, que era 0,4. Es decir, el ingeniero que entonces llevaba el Departamento de Innovación dedicaba unas horas al día a esto. A partir del 2009, al año siguiente ya hay 3, 4, más o menos se mantiene estable con 4 personas. Incluso en momentos de la crisis donde la empresa llega a facturar casi la 1/3 parte del pico. Pero el Departamento de Innovación no baja. También se ve abajo, por ejemplo, los proyectos de innovación, como a partir del 2009, pues tienen un número de proyectos de innovación importante. Y algo que yo no he puesto ahí, y es que la empresa también, a partir del año 2011-2012, empieza a participar en proyectos europeos. Yo les digo que es muy difícil que le adjudiquen a uno un proyecto europeo. Yo, como universidad, no he conseguido que me lo adjudiquen todavía. La empresa, sin embargo, estaba participando en varios proyectos europeos de I+D+I financiados por la Unión Europea. Y son proyectos que a lo mejor estamos hablando de 10, 20 millones de euros cada proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, y a pesar de la crisis, fue un éxito la implantación de todo el sistema de gestión de la innovación. Siguiente. Bueno, ¿y qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, pues yo ahí en su día pues hice una reflexión de lo que se había aprendido. Pues ahí lo tenemos, ¿no? La evidencia, vamos obviamente de otros sectores, es que hay que innovar. Eso de innovar o morir, pues es cierto, porque si no el mercado se te va a comer. Se hace patente la necesidad de un cambio en la cultura innovadora de los directivos, porque curiosamente, insisto, que son los directivos los que más cuesta de convencer en este caso, porque ingenieros que están a pie de tajo, operarios, etcétera, esa gente sabe que lo que hace tiene más mérito de lo que piensan los demás. ¿Podemos sistematizar la innovación? Sí, ¿por qué no? Es otro proceso más y, bueno, obviamente sistematizar algo es más fácil cuando fabricamos automóviles que cuando fabricamos casas o carreteras, pero también se puede hacer. No estamos dependiendo de la idea feliz, de que a alguien se le ocurra algo, eso también valdrá, ojo, es que se me ocurre algo, por supuesto, es creatividad y por lo tanto eso también nos valdrá. Esa sistematización nos va a ayudar a asimilar nuevas ideas y a propagar conocimientos novedosos, que es la tercera parte de todo esto. Primero, calidad; segundo, innovación; tercero, gestión del conocimiento en la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, hemos modificado la estructura organizativa porque hay un departamento específico de innovación. En el caso de la empresa esta que le he puesto yo los datos, el departamento nunca estuvo mezclado con el de calidad, fue un departamento independiente, pero se puede hacer con calidad también. Que puede facilitar, ¿no? Como pone el segundo punto. Hay que colaborar.
porque obviamente la empresa no sabe de todo. Es posible que necesitemos la colaboración de un suministrador, de un socio tecnológico, de una universidad, etcétera, en un momento dado. Esta empresa pues, se acostumbró también a colaborar con la universidad. Claro, y no solamente con nosotros. Durante 4 o 5 años éramos nosotros, por así decirlo, teníamos el monopolio de colaboración con la empresa en la universidad, pero luego se dio cuenta que nosotros no sabíamos de todo, obviamente. Y entonces se dedicó a buscar a otros expertos que le asesoraran en temas pues, muy variados. Por ejemplo, energía en un edificio o diferentes características de una nueva mezcla bituminosa, etc. Las oportunidades principalmente como evaluación de los procesos internos también puede ser. Algo no funciona bien en mi empresa. Por ejemplo, el sistema de subcontratación de esta empresa no funcionaba. Fue el propio director del departamento de I+D el que dijo que no funcionaba y lo cambió. Aprovechando un cambio en la normativa española, modificó la manera en que se estaba gestionando la contratación de suministradores. O, por ejemplo, lo más sencillo, ¿no? Un problema en obra. Surge un problema en obra. Surge un problema en obra, hay que solucionarlo de la mejor manera posible para la empresa, que a lo mejor es más barato, más rápido y seguramente con un mayor valor añadido para la empresa. O la demanda del cliente. En la época de crisis era más complicado, pero en una época convencional a veces hay clientes que les gusta experimentar o les gusta probar cosas nuevas. Pues hay que estar siempre atento a esas cosas y a intentar además hacer sugerencias a ese tipo de clientes. Y luego ver lo que hacen los demás, vigilancia tecnológica. ¿Los demás están aplicando el BIM? Yo no puedo no aplicarlo, tendré que introducirlo en mi empresa, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ya con esto acabo. Bueno, ¿qué pasa? Que tengo una capacidad técnica superior con esa innovación. ¿Cuáles son las principales barreras? Pues primero, que a pesar de todo esto, las empresas siguen priorizando la producción. No, lo primero es producir, producir y producir. Por eso, o el jefe de arriba está muy convencido de que esto funciona, o al final, si el mando intermedio o el ingeniero a pie de obra o el operario piensa que se puede innovar, le va a machacar la prioridad de la producción. Bien, la tercera habla de la resolución de los problemas. Pues la resolución de problemas en obra sigue siendo, como acabo de decir, la principal vía, ¿no? de innovación. Con esto tenemos varios objetivos, además, se cumplen varios objetivos. Primero, cumplo con los objetivos de la obra, incluso, como he dicho antes, pues puedo obtener un mayor beneficio, puedo acabar la obra antes, etc. Puedo mejorar mis procesos productivos para otras obras. Por ejemplo, un sistema de hincado de un cajón que utilizamos hace muchos años, que era una innovación en la empresa, bajo una vía férrea, pues bueno, eso ahora ya es habitual. En el año 2005 no lo era. Incremento de la puntuación del contratista para las licitaciones, que eso era en principio lo que le movió al contratista a venir a la puerta de mi despacho y decir, oye, que necesito esos 3 puntos de más porque si no, no me van a contratar. Eso lo sigues teniendo. Lo que sucede es que con el tiempo los demás también. A ti te interesa tenerlo antes y tenerlo, por así decirlo, más consolidado en la empresa. Y finalmente lo que he comentado antes. Ya tenemos un sistema de gestión de la calidad, metemos un sistema de gestión de la innovación, deberíamos ser capaces de completarlo con un sistema de la gestión del conocimiento. Bueno, con esto acabo. Hay una última diapositiva. Sí, siguiente, por favor. O si alguien tiene curiosidad, pues tenemos los 2 últimos artículos. Son muy legibles porque no son artículos científicos, sino que son artículos de difusión y es más o menos lo que he explicado hoy aquí. Y ya la última. Siguiente. Ya por último, pues simplemente agradecerle su atención a todos ustedes y darle mi enhorabuena a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad por este aniversario. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eugenio Pellicer Armin la presentación de su conferencia magistral, La innovación en la construcción. La Facultad de Ingeniería le hace entrega de un reconocimiento en el Complejo Cultural Universitario por esta presentación. Muchas gracias, doctor.